Dicen que en los tiempos de crisis es donde salen las mejores ideas. La verdad no sé quién lo dijo, si tendrá razón. Personalmente no sé si yo siento que las infecciones virales se están haciendo más cercanas y considero seriamente trabajar desde mi casa o cueva, como yo suelo decirle. Pero al menos en mi caso me surgió la idea y la necesidad impetuosa de algo que ya rondaba por mi cabeza desde hace meses. Empezar a escribir un guión para un proyecto de podcast donde pudiera expresar mi opinión acerca de temas que absolutamente nadie me ha preguntado. Como la mayoría de los usuarios de Facebook, Twitter o cualquier red social, solo que de una manera más provechosa y abierta al diálogo para sacar conclusiones. Sinceramente, admito completamente mi huevonería, ya que he caído en como unas 30-40 veces en postergarlo por ciertos aspectos de mi miserable vida que no me permiten darme el tiempo para trabajar en este mismo. Tal vez el primer proyecto de algo que espero que me genere algún beneficio si llega a ser de una forma modesta. Aunque bueno, también no sé quién se tomaría el tiempo de escuchar a alguien hablar sobre temas que generan cierta polémica naturalmente. Pero bueno, creo que para empezar es lo único que llevaba escrito de lo que podría decirse un guión. Trataré de que en lo general todo lo que diga sea libre de guiones, puesto que no sé, siento que es más natural para mí hablar sin la necesidad de transcribirlo, puesto que también se me dificulta el transcribir algo porque lo pienso demasiado y a la hora de que lo vengo a escribir se vuelve ya repetitivo para mí. Y supongo que también es útil porque pues de todos modos ese programa va a estar pregrabado para su edición, que pues, también personalmente siento que lo que mejor podría hacer para hacer un proyecto así sería editar lo menos posible para que al menos se tuviera esa consideración de tener esa experiencia de un en vivo, cosa que sinceramente dudo que llegue a ocurrir con el equipo que tengo, al menos por ahora. Ahora, muchos se deberían de preguntar en estos momentos ¿por qué debería prestarle atención a un fulano que lo único que va a hacer hablar de temas que los que ya muchos están hablando? Pues la verdad ni siquiera yo sé por qué deberían de prestarme atención, así que mire, si no les llego a convencer al menos con este pequeño podcast, dudo que puedan convencerlos con el resto del podcast que estoy teniendo en mente hacer, puesto que de entrada no tocaría temas tan, no sé cómo decirlos, complicados, no se podrían catalogar, pero pues tampoco se pueden catalogar como temas tan fáciles de poner a debate, porque pues para la moralidad de algunas personas suele ser muy complejo que pues les quiten su zona, al menos en lo que ellos creen, como prácticamente cualquier creyente de cualquier iglesia. Y pues aunque muchos se ofendan, es cierto, muchas personas tienden a tener actitud de creyentes fanáticos, aunque maldigan y condenen a los mismos creyentes fanáticos de la religión del hombre adorado clavado en una cruz. Así que son asuntos que se tienen que debatir, quieran o no. Y al menos lo considero porque pues Internet, al menos por ahora, sigue siendo un espacio libre en el que podrías expresarte libremente sobre cualquier cosa sin temor a que te censuren. Aunque ya hay algunos movimientos que pues sí quieren hacer ese tipo de cosas, de censurarte simplemente por el hecho de que te quieren hacer menos tu opinión, porque consideran por alguna maldita razón que es contraria a lo que ellos piensan. Y pues al menos yo pienso, si te estás viviendo en una sociedad, creo que
es necesario que haya gente contraria a lo que tú piensas para que puedas refrendar o asentar bien las bases de lo que crees. No simplemente volverte un fanático de lo que quieres, de lo que se supone que estás defendiendo, pero bueno. Personalmente no sé de qué podría hablar en este primer tema, puesto que hay un montón de mierda en la cual podríamos centrarnos. Desde los temas básicos, de los cuales se pretenden hacer tema de debates. Pero naturalmente hablamos de temas políticos, porque por ejemplo las peleas entre izquierda y derecha, al menos en el mundo, siguen siendo un buen tema de conversación, aunque pues, de un lado, en la derecha, tenemos unos ancianos tibios que intentan ser fascistas de chocolate, pero a la hora de la hora pues resulta que no tienen los huevos para realizar ese tipo de acciones. Y por el otro lado tienes a un montón de jóvenes idiotas que no pueden pensar más allá de la caja en la que están metidos con su ideología, que de hecho podría decirse que también son medio fascistas, medio fachos y mochos, pero el detalle con esos güeyes está en que pues ni siquiera ellos saben qué madres es fascista, así que simplemente catalogan aquello que no comprenden como fascista y con eso tratan de librarse de cualquier clase de argumentación que podría ser favorable para ambas partes. Bueno, y eso solamente hablando de la izquierda y la derecha, y ni siquiera ni poniendo un contexto tan grande. Ahora otra cosa, pues, al menos en formas culturales y en temas culturales y sociales, como lo es la rama conservadora y la rama liberal, porque pues no sé ustedes, pero al menos en Latinoamérica siguen siendo conservadores hasta los mismos güeyes que se consideran liberales. Porque no es lo mismo decir voy a sacar al gobierno en cuestión, que se supone que lleva tantos años gobernando, y les voy a acusar de conservadores adjudicándome yo mismo ser liberal, cuando pues, soy más pinche pro iglesia que nada. O sea, ese tipo de temas que muchas personas no logran comprender porque, no lo sé, siento yo que debe ser una mentalidad de rebaño, mentalidad de pendejo, la que no les deja pensar más allá, o al menos educarse para saber qué es lo que en verdad se podría considerar conservador o considerar liberal. Supongamos un ejemplo, para no entrar tanto adentrarnos tanto en ese tipo de temas. El podcast lo estoy haciendo específicamente para México, puesto que no he tenido el gusto, el privilegio o la maldición de conocer otros países. Y pues al menos con las personas que he convivido de mi cultura puedo decir que al menos con eso puedo darme una opinión sesgada y más o menos crítica. Al menos en estos momentos la mayoría de los que están apoyando por ejemplo a un gobierno en turno se dicen liberales. Sin embargo, si le sacas de temas derechos y garantías civiles como el matrimonio igualitario, igualdad ante la ley y demás cosillas, como por ejemplo tener la capacidad de decidir sobre tu cuerpo en caso de ser una fémina y poder abortar sin la necesidad de que te digan qué madres hacer con tu cuerpo, o en el todo caso pues poderte casar con quien se te hinche la gana siempre y cuando cumpla con el carácter de ser una persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales, pues ya tuercen la boca, se vuelven católicos y pues casualmente con eso pues ya no pueden llamarse liberales los pinches mochos. Pero en fin, supongo que el problema que yo tengo más que nada con estos malditos incongruencias de prácticamente cada movimiento social es que muchas personas están metidas ahí, pero no se dan el tiempo de analizar al menos aspectos importantes de las cosas. ¿A qué me refiero yo con esto? A que, por ejemplo, supongamos un movimiento
No diré que el feminista porque me van a querer colgar de los huevos, porque pues, soy hombre para empezar, y si soy hombre no puedo hablar de feminismo aparentemente. Aunque el feminismo sea más una corriente política en la que podría participar cualquier puto ser humano, pero que pues ellas se están poniendo muy pinches elitistas al no aceptar otras personas en su movimiento que no sean, no se consideren mujeres. Pero bueno, no me meteré en esos asuntos por salud mental. Últimamente se ha visto lleno de tendencias un tanto fascistas. Y me preguntarán, pero eso no es fascismo. Sí, pues mira, hasta donde yo sé, en el momento en el que te prohíben hablar de algo, eso ya empieza a volverse medio fascista. Que no lo puedan considerar que porque ellos se sienten más liberadores del género femenino, pues evidentemente son liberadores del género femenino, excepto cuando hay una mujer que opina diferente, porque pues ahí hay muchas veces vienen y dicen que lo hacen más por aprobación masculina y no porque ellas no consideran, algunas, no todas, de una vez aviso, porque pues me van a querer apedrear después de esto. Muchas no consideran que pues, otra mujer podría pensar de manera distinta. Que pasa y suele pasar y aunque lo quieran negar, ocurre. O por ejemplo, otro tipo de movimiento que podría sacar en este maldito momento. No sé, la verdad es que podría sacar de los movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos culturales, pero pues al menos por ahora están teniendo más apego a esos clases de movimientos, porque pues al menos no sé ustedes, pero en México el último movimiento considerablemente grande que surgió antes de que tuviéramos que encerrarnos fue el feminista. Y naturalmente puedo decir que fue por una causa justa. La maldita autoridad en turno le estaba valiendo verga. Y le sigue valiendo verga, que es el problema. Pero volviendo a los temas polémicos que se podrían tocar. La maldita diferencia, la maldita guerra entre ricos y pobres que desde que la mayoría de las personas tienen conciencia de clase, podría decirse que siempre se ha desatado. O al menos saben que es conciencia de clases, pero pues no se han tomado el tiempo de leer un puto libro sobre eso y considerar que pues para dejar de ser pobre no necesariamente tienes que quitarle todo al rico. Digo, por ejemplo, no siempre suele pasar, pero pues no siempre ese es el caso. Ahí tienen a Cuba, que por ejemplo era una isla y pues ahora se volvió una isla, es vuelta una dictadura. O Venezuela, o cualquier república bananera en los años 60, 70 u 80 también, porque pues aunque no lo quieran aceptar, el fantasma del comunismo existía en aquellos años y pues era un maldito problema. Pero en fin, ese sería otro tema posible que podríamos tocar, pero naturalmente para esos temas tengo que venir y poner a discusión ambos lados. No me gustaría a mí nomás escuchar que me digan que estás puesto de un lado porque eres tal por cual. ¿Por qué? Porque mi intención es polarizar, mi intención es poner a debate esos temas que nunca se ponen a discusión. ¿Por qué? Porque no me lo van a negar. ¿Cuántas veces un hombre ha tratado de hablar de feminismo con una mujer sin que la mujer no le quiera cortar los huevos? ¿O cuántas veces un derechista ha tratado de hablar con un izquierdista sin que el izquierdista le diga privilegiado al derechista y el derechista le diga pendejo al izquierdista? Imaginen que levanto la mano porque pues aunque muchos piensen que soy derechista, no podría yo venir y definirme de un lado del espectro, de uno o del otro. Prefiero yo mantenerme en un punto medio en el que al menos yo puedo estar seguro de que estoy siendo honesto conmigo mismo y no venirme a decir que porque no apoyo, por ejemplo, considerar un puto cigoto como un niño,
ya me vuelve de izquierda. Cuando, por ejemplo, tampoco yo apoyo mucho el hecho de que se apoyen de manera idiota y sin un completo análisis a personas, a lo imbécil, o sea, darles becas a lo pendejo. Es buena idea en papel, pero pues a la hora de venir y que en verdad genere la ayuda, pues no lo hace. Muchas veces el de entregar dinero a lo pendejo no sirve de mucho si no se tiene al menos un plan de cómo es que se está repartiendo ese dinero. ¿A cuántos no les ha tocado saber que pues hay mucho mocoso que pues tiene dinero y prefiere usarlo en comprar cerveza a sus escasos 14 años? O sea, ni siquiera se saben limpiar bien el culo y ya andan queriendo comprar cerveza. ¿Qué pasa? Aunque quieran decir que no, ocurre. Otros temas, por ejemplo, podríamos tocar, porque pues de hecho también quisiera saber qué clase de temas quisieran que pudiera venir a abarcar en este tipo de podcast, que de hecho ni siquiera he considerado ponerle un nombre. Hablando con mis conocidos, pensé ponerle la maldita vida moderna. Y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué no ponerle un nombre menos depresivo? Pues de hecho puede tener sentido para alguien que pues lo ve así, porque al menos en este bendito mal que es la modernidad, es prácticamente lo que tenemos. Y al menos pienso yo que nosotros como jóvenes, porque pues aunque ustedes no lo crean, yo soy joven, no llego ni a los 30 años y pues no, aún no me duele la rodilla. Pues podría venir y decir que el problema que tenemos es que teniendo acceso a una biblioteca indiscutiblemente enorme, a diferencia de nuestros antecesores, no tenemos esa capacidad de buscar, de analizar datos, principalmente de analizar datos o información que puede ser útil para, al menos como nosotros, localizarnos en una parte del espectro filosófico. Me ha tocado escuchar amigos cercanos, por así decirlo, que piensan que la filosofía no sirve para nada. Y pues yo les digo, ¿por qué pensar eso? Las filosofías solamente son una forma de pensar. Que si por ejemplo me tocó una vez una conocida que dijo que lo catalogaba al mismo nivel de la Biblia, y pues hasta cierto punto tiene razón. El maldito problema de los filósofos está en que se concentran tanto en sacar las virtudes de sus creencias que no pueden venir y concentrarse en los vicios que éstas tienen. O sea, no, que es como una maldita religión, para que me entiendan. No se concentran tanto en decir, ¿sabes qué? Esta idea que acaba de surgir dentro de mi cabeza es la más chingona, y porque es la más chingona necesito que todos crean en ella sin cuestionarla. Y no es el maldito caso. Tienes que cuestionar absolutamente todo. Todo y de quien sea que venga. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque lo diga una persona quiere decir que sea correcto. Hay cosas que yo escucho decir de mis conocidos que no necesariamente son correctas. Sinceramente, dentro de la política, pues podría decir que, en efecto, puede decirse que una redistribución de la riqueza podría ser buena, sí, pero solamente si te aseguras de que a quien le vas a cobrar impuestos para que se redistribuya sea la clase alta y no la clase media, cabrón. Porque pues el clase mediero, pues como pudo llegar, llegó y listo. El pedo general, al menos en este país, es que los impuestos no se les hacen válidos a gente que en efecto está ganando cantidades enfermizas de dinero. Que si deberían de pagar sus impuestos naturalmente. 1, deberían de pagar sus impuestos, y 2, las personas deberían de tener esa conciencia de clases y esa, ¿cómo se llama?, cultura de que si tú pagas impuestos
tienes que exigirle a tu maldito gobierno que los haga funcionales para ti. Al menos lo que yo he visto dentro de estos tiempos de pandemia está en que, pues, como vivimos en un país tercermundista y nuestro sistema de salud, aunque no sea tan culero, pues se satura muy fácil. Podría decirse que en efecto, tal vez yo estoy sacando mis ideas un tanto izquierdistas, pero pues hasta hace 5 minutos no tenía esas ideas. Muchos posiblemente habrán pensado, este güey es más derechista que nada, y ni siquiera es el caso. Me concentro más en atacar vicios y a la vez virtudes de las creencias, de lo que se supone es una corriente en la cual creer. Porque quítense esa maldita idea, si son jóvenes, de que no necesitan creer en nada más allá de lo científico. A veces siempre es bueno tener fe en algo más, no nada más en lo científico, en lo palpable y en lo que verídicamente existe. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú ya no tienes creencias en nada, te llega a valer verga la vida a veces. Valer verga en el sentido de que al primer chingue su madre se van y hacen una puta balacera en un lugar donde se terminan cargando un chingo de inocentes. Al menos es lo que yo pienso. Creo que por eso hay un auge extremo de violencia en este maldito país, pero de hecho ese sería otro buen tema. Pero pues creo yo que con estos escasos 20 minutos que he hablado sin la necesidad de un guión, porque sinceramente no me veía a mí hablando con un guión. Siento yo que se ha sacado una introducción, porque esto al menos es lo que yo considero una introducción más o menos de lo que va a llevar todo este podcast, que pues también espero que hasta donde tope, lo que sea, que los temas que se vayan a tomar, que se tomen, que se toquen, que se analicen y que evidentemente te dejan algo en qué pensar, que analizar para el día de mañana, de que por ejemplo, si alguien te está queriendo quitar el derecho a expresarte libremente, tú le digas, ve y chinga tu puta madre, yo me voy a expresar como yo quiera, siempre y cuando lo argumente, y así como yo lo expreso, espero que los demás lo logren expresar y digan de la misma manera lo mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que a ti te quitan un derecho, como lo es el de expresarte libremente, y tú no metes las manos, de lo único que te haces acreedor es de una simple cosa: renunciar a tu capacidad de análisis, de analizar las cosas, renunciar a tu capacidad humana de tener semejante computadora en el cerebro que te permita pensar más allá de lo que los demás te digan. Y créeme, eso, aunque tú pienses que no, te genera problemas a futuro. ¿Por qué? Porque te quedas estancado en una idea, estancado o estancada, porque pues, no sé si serás hombre o mujer, y no quiero que me digan que porque no soy incluyente con mi lenguaje, pues voy a terminar siendo cancelado o X. Que lo dudo, porque pues ni siquiera sé si esta porquería se llega a ser famosa. Solamente trato de plasmar una idea de análisis que espero que muchos lleguen a considerar válida o al menos útil para sus vidas, porque saliendo de esta maldita pandemia tengan por seguro algo. Aunque digan que van a cambiar las cosas para bien, yo pienso que no, que vamos a seguir en las mismas, y si seguimos en las mismas creo que posiblemente terminemos en una puta guerra civil o en una secta de coaching. Ay, mira, otro tema que podría tocar, las sectas coaching, que son una maldita pérdida de tiempo. Naturalmente para el que está dentro, para los que no tuvimos esa bendición, maldición, pues nos importa una mierda, la neta. Bueno, creo que sería todo, y
Sí, creo que está bien la clase de temas que voy a tocar. Posiblemente para mañana abarque el tercermundismo que existe en prácticamente cualquier país.